Sutta Goswami estuvo presente cuando Sukadeva Goswami presentó el Srimad Bhagavatam por primera vez. Esa es la primera escena de por qué nació el Srimad Bhagavatam. Entonces, cuando Srila Vyasadeva pensó y vio que esta era de Kali era algo inminente, pensó, ¿cómo puedo hacer yo para que estas personas que no van a ser tan preparadas, tan inteligentes, perdón por mis perros peleando abajo, se puedan beneficiar en esta nueva era? Entonces dijo que los Vedas o el conocimiento védico era el camino adecuado para ellos, pero como no tendrían la inteligencia suficiente, decidió dividirlo en 4 Vedas. Sin embargo, después de hacer toda esa obra, él no se sentía satisfecho. Entonces había algo dentro de sí que decía, ¿por qué yo no me siento satisfecho a pesar de haber hecho todo esto, haber escrito todo esto? Y fue cuando su maestro, Narada Muni, se acercó a él y le dijo, lo que sucede es que no glorificaste el Bhakti Yoga, no glorificaste al Señor. Una vez que hagas eso, tu obra va a estar completa. Entonces ve y siéntate y medita en los pasatiempos del Señor. Y fue así como nació este Srimad Bhagavatam. Entonces, ahora vamos a dar un salto atrás al tiempo y vamos a ver qué sucedió antes de todo esto que estamos narrando, de cómo murieron los 5 niños, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Básicamente, esta es una historia que va alrededor de 2 bandos de primos, ¿sí? Que son los Pándavas y que son los Kauravas. Y ellos estaban peleando por su reino ancestral. Entonces, por un lado se encontraba Dhritarashtra y por el otro lado se encontraba Pandu. Dhritarashtra tuvo 100 hijos, que fueron los Kauravas, y los cinco hijos de Pandu fueron los Pándavas. Esos son los 2 nombres que reciben. Entonces, Yudhishthira era el rey legítimo heredero, que era hijo de Pandu, y este había reinado por muchos años con bastante éxito en su campaña. Pero Dhritarashtra, que era el hermano mayor, no había podido tomar el reinado porque este había nacido ciego, entonces lo tuvo que tomar Pandu. Pero sucede que Pandu muere joven, entonces sus 5 hijos, que son Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, van al cuidado de Dhritarashtra, que toma el reinado por cierto tiempo. Entonces, los hijos de Pandu y los hijos de Dhritarashtra se crían juntos y reciben este entrenamiento de Drona y de Bhisma. Dronacharya es un personaje que en este capítulo 7 es mencionado muchas veces y es una de las razones por la cual se le pide a Arjuna que no mate a Svatana. Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos de Dhritarashtra tenían muchos celos y odiaban demasiado a los Pándavas. Y Duryodhana, sobre todo, era el mayor, ¿no? Entonces, Dhritarashtra obviamente quería que sus hijos heredaran el trono y ellos conspiraban muchísimas veces para matar a sus primos. Pero resulta que Krishna y Vidura evitaban que eso sucediera. Bueno, sí es como bastante técnico e histórico. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿No hay dudas? Perfecto. Ahí tenemos dedos para arriba. Muchas gracias. Entonces, es como que tenemos que ir por módulos y ahora me voy a pasar a otro personaje que es muy importante en este capítulo, que es Draupadi. Entonces, Draupadi, que es la esposa de los Pándavas, es hijo de Draupada, que es el rey de Pancha. Sucede que la historia de cómo se casa Draupadi con los 5 Pándavas, dices, ¿cómo puede una mujer casarse con 5 hombres? Entonces, sucede que su padre le permite a ella que vaya a elegir su propio esposo, es decir, que no es un matrimonio arreglado en este caso, sino que él permite que ella lo elija. ¿Cómo es que lo elige? Este ejercicio se llama Swayamvara. Como ella era pedida por muchísimos príncipes, lo que hace es un gran evento
donde el campeón de ese evento podría tomar su mano. Y es ahí donde Arjuna brilló sobre todos con el uso de su arco. Y fue así como se convirtió en el prometido de ella. Resulta que los 5 hermanos llegan a la casa con su madre Kunti y le dicen, mamá, te traemos, hemos hecho un gran logro y te lo traemos. Entonces su madre, sin darse vuelta, sin mirarlos, le dice, pues hijos, compártanlo. ¿Por qué sucede eso? Eso nos mete en un gran problema a los hermanos, porque no pueden desobedecer a su madre. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Ahora vamos a compartir una esposa? Entonces, ¿por qué su madre dice compártanlo sin mirar? Porque resulta que cuando ellos, y esto vamos a verlo un poquito más adelante, durante el exilio, ellos estaban disfrazados de brahmanas y tenían que pedir limosna, que se llama bhiksha, y su madre le había dado la orden a ellos que compartieran esa limosna entre los 5 hermanos siempre. Entonces se le hizo muy fácil cuando llegaron a la casa y le dijeron, te traemos algo, que le dijeran, ok, compártanlo entre ustedes. Entonces, ¿qué arreglos llegaron con esto? Se casó con los 5 hermanos y ella pasaría 2 días en casa de cada hermano y solamente el amo de esa casa pudiera estar presente en el hogar mientras ella estuviera ahí. Entonces, su favorito era, el favorito de Draupadi era Arjuna, que Arjuna, como dijimos, se casa con Subhadra, ¿no? Que es quien prolonga la dinastía a través del rey Parikshit. Bueno, entonces, ellos la verdad que sí estaban muy acongojados por tomar esta decisión de casarse con una sola esposa, pero Vyasa, cuando visitó la familia, que es el padre de Pandu, y es el abuelo de los Pándavas, vio esta situación y les explicó por qué había sucedido esto. Entonces le dice, está bien que Draupadi se case con los 5. Lo que sucede es que ella, en la vida anterior, le pidió una bendición a Shiva. Y Shiva, el señor Shiva, le dijo, quiero un hombre que tenga estas determinadas 5 características. Y la respuesta de Shiva fue, no existe tal hombre, no te puedo dar esa bendición. Y ella se puso firme y le dijo, no, a mí no me importa, yo quiero esa bendición. Entonces Shiva dijo, bueno, en la siguiente vida vas a ser complacida. Entonces fue como sucedió este arreglo de que cada uno de los hermanos tiene una de esas características que ella pedía y por eso se hizo este arreglo del casamiento con los 5 hermanos. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Entonces, como te decía, Arjuna se casa con Subhadra y Draupadi se pone muy celosa de ese hecho, ¿vale? Y como decíamos también, es quien hace extenso esta dinastía. Seguimos. Entonces, antes de la guerra de Kurukshetra, Draupadi tiene un hijo con cada uno de los Pándavas. Y aquí vamos, déjame que te lo leo aquí. Abhimanyu fue hijo de Arjuna y de Subhadra, que como te decía fue el perpetuador de la familia Pándava, que tuvo un hijo con Uttara y que nació como el rey Parikshit. Perdón, aquí tengo mis notas porque sí es un poquito complejo. Vamos a ir un poquito ahora detrás de cómo comenzó la guerra de Kurukshetra, ¿sí? Esta escena del capítulo 7 sucede inmediatamente luego de la guerra de Kurukshetra. Ahora vemos cómo es que sucedió esta guerra. Es como un poquito ir y venir para todos lados. Entonces, tenemos a Duryodhana que desafió a los Pándavas a un juego al cual estos pierden, y Duryodhana y sus hermanos se apoderan de Draupadi, la cual intentan desnudar, y este es otro pasatiempo que es extenso de tocar aquí, pero es obviamente salvada por Krishna. Y en ese momento los Pándavas son exiliados durante 13 años. Cuando ellos regresan del exilio,
son los que por derecho pueden reclamar el trono. Pero sucede que Duryodhana ni siquiera les entrega lo mínimo que ellos estaban pidiendo, que era una villa para cada uno para que pudieran ejecutar sus deberes prescriptos. Ellos, recordemos, que son yatyas y su deber es gobernar. Entonces, al negarse y le dice que no le va a dar ni siquiera un alfiler de espacio de su reinado, sucede que ahí la guerra ya es inevitable y es cuando el mundo comienza a separarse en dos bandos. Y durante esta guerra de Kurukshetra nace una de nuestras escrituras importantes, que es el Bhagavad Gita. Leemos el Srimad Bhagavatam por la mañana en general y el Bhagavad Gita por la tarde. Esa escritura es parte también del Mahabharata, que es la gran historia de la India, histórica, y es parte de su capítulo. Bueno, esto sí lo voy a leer porque son las biografías de los personajes que están involucrados. Estas biografías las extraje del Mahabharata. Voy a hacer otro parate. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario o duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Súper. Ok. Quédense conmigo. Voy a empezar alfabéticamente. Arjuna es el tercer hijo de Pandu y Kunti, engendrado por Indra. Es famoso como el querido amigo de Krishna y escuchó el Bhagavad Gita de él. Es conocido por otros 9 nombres: Dhananjana, ganador de riqueza; Vijaya, siempre victorioso; Pratbhana, aquel cuyo carro es tirado por caballos blancos; Falguna, nacido bajo la auspiciosa estrella del mismo nombre; Kiriti, el que usa la diadema; Vivatsu, aterrador de contemplar en batalla; Sabyasachi, capaz de blandir un arco con ambas manos; Jishnu, invencible; y Krishna, de tez oscura. El nombre Arjuna significa uno de hechos puros. Se dice que es una encarnación del antiguo sabio Nara. Tenemos a Ashvatam, que es la figura, el villano de la historia. Él es hijo de Drona y de Kripi, y cuando era joven su padre estaba muy empobrecido. Entonces algunos amigos de Ashvatam, sabiendo que nunca habían probado la leche, una vez le dieron una taza de agua mezclada con harina y le dijeron que era leche. El niño lo bebió y bailó alegremente diciendo: he probado la leche. Su padre vio esto y quedó herido. Fue ese incidente el que lo inspiró a ir a suplicarle a su viejo amigo Drupada, y se dice que Ashvatam es una expansión parcial de Shiva. Tenemos por otro lado a Bhishma, que es hijo de Santanu, conocido como el abuelo de los Kurus. Aunque nunca llegó a ser rey, ofició en Hastinapur como regente hasta que Vichitravirya cumplió la mayoría de edad. Se dice que es una encarnación de Diau, el principal Vasu, y el texto original del Mahabharata contiene un parva completo, el Shanti Parva, dedicado a las instrucciones de Bhishma sobre religión y moralidad, que pronunció mientras yacía en el pecho sobre el lecho de flechas. Tenemos a Dronacharya, el maestro marcial de los Kurus. El sabio Bharadvaja una vez vio a Apsara Gritachi y como resultado el semen cayó en su cuerpo. Quedó atrapado en una olla. Drona nació más tarde de esa olla. Agniveshya y Parashurama le enseñaron. Se dice que es una expansión de Brihaspati, el vidente celestial y preceptor de los dioses. Tenemos a Duryodhana, mayor de los hijos de Dhritarashtra y líder de los Kauravas. Desde la infancia formó la enemistad de los Pándavas, que más tarde desembocó en la guerra de Kurukshetra. Bhima lo mató y fue a los planetas celestiales como resultado de su adhesión a los deberes de Kshatriya. Se decía que era una expansión de Kali, el dios que presidía la Edad Oscura. Tenemos a Draupadi, que ya lo explicamos. Tenemos a Kunti, que es la madre de los Pándavas, que era la hermana de Vasudev, y el padre de Krishna. Tenemos obviamente a Krishna en escena también, y tenemos a Kuru, que es el rey antiguo fundador de la dinastía Kuru, y debido a su realización de sacrificio y ascetismo en el lugar es conocido como Kurukshetra. Y tenemos a Vidura, hijo de Vyasadev y sirviente de palacio. Y yo creo que con eso son las biografías. Bueno,
es el antecedente antes de empezar a leer los textos. Sí estuvo un poquito pesadón, pero sí, para mí es algo nuevo, lo tuve que investigar bastante, porque como que nunca le había prestado la debida atención con tantas escrituras y libros que tenemos, pero fue un excelente ejercicio. Antes de empezar con los textos, por favor, dígame si tenemos alguna duda o comentario o anexo que le gustaría hacer, por favor. O si hay algo que me puedan corregir, si fuera el caso. Ya los dormí, ¿verdad? No, 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 aquí estamos atentos a la historia. Todo muy bien, gracias. Bueno, ese fue el contexto histórico. Vamos a participar leyendo. No hay mucho significado en cada texto. Yo creo que sí, la clase va a ser cortita el día de hoy. Gracias a Dios tenemos a grandes No, pero personalidades. son los versos que yo estaba esperando todo el capítulo. Son los mejores versos. Sí, como no contienen, son descripciones de situación, no contienen demasiada explicación. Por eso me fui a todo el contexto en general para aquellos que no hayan seguido todas las clases puedan saber por qué estamos hasta aquí. Vamos a leer, voy a ver si no se me durmieron, aquí tengo las personas. Voy a elegir algunas para leer el texto 43. Ay, perdón, no puse los textos en... perdón. Como los tengo yo aquí en mis apuntes, en un segundo los pongo en línea. No me tardo nada. Y vamos a compartir textos. Texto 43. Y déjenme poner mi dedo marcador. ¿Qué les parece si lo lee? Aquí apareció Lourdes. Hola, Lourdes. ¿Quieres leer el texto 43? Creo que Lourdes, si la dormí. No. Pero si quieren lo puedo leer yo, que soy la otra Lourdes. Soy Lu. Bueno, aquí te Yo tengo. soy Lu. Dale. Ajá, Dale, es Lu. que Lu está Lourdes y Lu, que somos Sí, Lourdes, somos sí. tocayitas, pero bueno, ahí voy. Dale. Texto 43. Ella no podía tolerar que Abasatama estuviera atado con sogas, y siendo una dama leal, dijo, suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro principal. Exacto, gracias. Pues hasta aquí lo que sucedió en el capítulo entonces es que Aswatam se mete como un comando en el campamento y mata a los 5 hijos de Draupadi pensando que eran los Pándavas. Entonces Arjuna y Krishna se encuentran fuera del campamento y cuando regresan ven esta escena y Arjuna le promete a Draupadi que iría por la cabeza de Aswatam y empiezan a perseguirlo. Previamente lo logran capturar, hay una pequeña batalla de armas nucleares y lo traen consigo al campamento. Entonces, Pedro Draupadi verdaderamente como era una gran dama, y a pesar de ser la principal afectada, ella le dice, no puedo tolerar que al hijo de un brahmana estuviera atado como un animal. Entonces le piden que lo suelte. Y a pesar de que él, como gran pecador y como asesino, y que viola todas las leyes de guerra del momento, podía y debía ser sacrificado, tanto por el bien, por la venganza que era necesaria, y también porque era necesario para él mismo.
porque se explica que al ser matado un pecador, él recibe una nueva oportunidad y también detiene el proceso kármico, ¿no? De generar más karma por sus acciones. Entonces, Arjuna y Krishna desean darle ese castigo, pero también Prabhupada explica que un brahmana tiene que ser aceptado por sus méritos. Y Ashvatam era un brahmana por ser hijo de brahmana. Entonces, por eso Draupadi le dice, este hijo de brahmana, por favor, suéltenlo. No menciona que él es un brahmana porque él no tiene ningún tipo de comportamiento de brahmana. Entonces, ella no puede tolerar que se lo trate así y suplica que se lo libere. Texto 44. ¿Alguien quiere leer? Sí. Vale. Ahí voy, Alejandro. Gracias, Alejandro. Ok. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Exactamente. Entonces, como habíamos explicado en el marco histórico, todos los bandos de primos vivían juntos en el Palacio Real y Dronacharya, que era un brahmana, y como se había explicado que era un brahmana pobre en cierto momento, se le otorga la posibilidad de ser un maestro de armas. Y él enseñaba lo que se llama Dhanur Veda, o la ciencia militar. Esta ciencia militar es controlada por himnos védicos. No es una ciencia militar tan burda o material como la que es en los días de hoy. Entonces, Prabhupada explica eso, que esa ciencia es mucho más avanzada por ese motivo que la ciencia militar de hoy en día, que es con puro fierro y armamento, ¿no? Entonces, como Arjuna había aprendido esa arte militar de Dronacharya, que es el padre de Ashvatam, y el padre de Ashvatam había sido muerto en el campo de batalla, él le debía ese respeto, primero, por ser su maestro y porque Ashvatam vivía como extensión de su padre. Entonces, al matarlo, pues estaba matando su linaje. Texto 45. ¿Quién lo gusta leer? Si gustas otra vez, Prabhu, yo. Claro, claro. Sin duda que él, Dronacharya, aún estaba existiendo, pues su hijo le estará representando, su esposa le estará representando, perdón. Su esposa, Kripi, no realizó un sati con él, porque tenía un hijo. Exacto. Entonces, Draupadi argumentaba que ante la muerte, como decía anteriormente, ante la muerte de Dronacharya, su representante finalmente es Ashvatam, ¿no? Y que él, Dronacharya, vive a través de este último. Entonces, matar a Ashvatam, uno de sus argumentos era como matar a Dronacharya. Ahora vamos a explicar un poquito qué es el sacrificio sati. El sacrificio sati es ese sacrificio que se realizaba en el pasado, en el cual la mujer seguía al marido en la pira funeraria, si este moría prematuramente o antes que ella, ¿no? Este sacrificio fue prohibido en la India con la llegada de los ingleses en el año 1829, pero todavía hasta años recientes se supo de casos. El último caso que se supo fue en el año 2008. Entonces, cuando esta muerte prematura del marido llegaba, la mujer básicamente tenía tres opciones. Una era seguirlos en ese fuego, la otra era retirarse a un ashram, a un departamento de viudas, y por último, podía ser acogida en la familia del varón, del marido, o por un hijo de ella misma que estuviera casado. Texto 46. Yo, Dale. oh tú, el muy afortunado que conoces
los principios religiosos, no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. Exacto. En esta cultura nuestra siempre se pide que seamos muy respetuosos y que honremos a nuestra familia, ¿no? La familia siempre es lo primero. Capítulo 47. ¿Quién quiere leerlo? Mi señor, Bueno, Rásica. mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Entonces, imagínense en el dolor de una madre que acaba de perder 5 hijos, la cualidad de dama que es, que sigue buscando todos los argumentos posibles para que Ashvatam, siendo un asesino de sangre fría, no fuera ejecutado. Texto 48. Si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. ¿Cuántos casos en las escrituras hay de brahmanas enfurecidos que en otros tiempos eran tan poderosos que por una maldición de ellos podía suscitar la muerte hasta de la familia real? Este es el caso de esa historia por el cual el rey Parikshit fue maldecido y sentenciado a morir en 7 días por la mordedura de una serpiente. Entonces, la orden de brahmanas en la cultura védica es la cabeza de la sociedad. Ellos son los sacerdotes o son los maestros. Y tenemos algunas órdenes más, que son los kshatriyas, que es la orden que le sigue, que son los guerreros y los administradores. Tenemos los vyaisas, que son los comerciantes. Y tenemos los shudras, por último, que son los asistentes de la sociedad u obreros. Texto 49, por favor. Por favor, ¿podrías subir el texto para que se vea mejor? Ay, perdóname. Que está como muy abajo. Ajá. Sí, perdón. Sí. Y si gustan, yo lo leo. Dice, Sí, claro. Sutta Goswami dijo, oh brahmanas, el rey Yudhishthira resaltó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión. Eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad y exentas de duplicidad. Exacto. Entonces, exentas de duplicidad. Draupadi no estaba diciendo algo y pensando en otra cosa. Eso es lo que significa hablar con duplicidad, ¿no? Ser falso al hablar. Realmente lo que ella estaba pidiendo, lo estaba pidiendo de corazón. Entonces, Arjuna y su familia finalmente estaban en gran deuda con Dronacharya por todo lo que habían aprendido de forma militar con él. Y finalmente, como se explica, Draupadi no quería hacer pasar a otra madre por el gran dolor que ella estaba pasando. Y vamos a terminar, y ya no tiene significado, vamos a leerlo, que es el texto 50. Adelante, por favor. Yo lo leo. Vale. Nakula y Sahadev, los hermanos menores del rey, y también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, el hijo de Devaki, y las damas y los demás estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Así es. Y esos son los capítulos, son los versos que tenemos el día de hoy. Me gustaría, como había pedido al inicio que les mostré el árbol genealógico, voy a mostrarlo una vez más, ya que escuchamos todas las biografías, pusimos en contexto todo esto, voy a mostrarlo una vez más y para recordar dónde está cada cosa. Entonces recordemos que
Kurukshetra se llama Kurukshetra debido al rey Kuru. Recordamos que tenemos a Pandu y a Vichitra, los cuales son los padres de los Pandavas. Aquí los vemos, que están casados todos con Draupadi, como se explicó. Y de los cuales nacieron los 5 hijos que fueron el motivo de este capítulo, por el cual fueron asesinados. Y aquí vemos la familia de los primos, Duryodhana, que era el hijo de Dhritarashtra que más odiaba a los Pandus, y cómo la generación se extiende gracias a Arjuna hasta el rey Parikshit, que es el iniciador del motivo de este Srimad Bhagavatam. Excelente, pues esa es la clase. Perdón por lo aburrido técnico, pero a mí se me hizo interesante. Yo tengo una pregunta, por favor. En esta genealogía, me preguntaba yo, y no he escuchado al respecto, ¿Krishna tuvo hijos cuando estuvo aquí? ¿Krishna se casó? Bueno, cuando estuvo en ese momento. Sí. Krishna, no soy un experto en esa parte de la historia de Krishna, pero sí, él tuvo 16,000 esposas. Sí, los pandits aquí, si me pueden ayudar. Ya sé que Srivas se fue de la cámara, pero si estás, tú eres el indicado para eso, para explicar eso, por favor. O Alakshya también, que... no, tampoco. A ver, Srivas, explícanos. Dale, Srivas, explícanos cómo se casa con tantas esposas. Nada más no te extiendas mucho porque yo también quiero comentar algo después, pero desde otra cosa. Vale, a ver, en 5 minutos explícanos la genealogía de las esposas de Krishna. Srivas. Si me pueden repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo? Sí, Lu. Mi duda es si Krishna se casó, bueno, y si tuvo hijos. Sí, tuvo 16,108 esposas y con cada uno de sus esposas tuvo 10 hijos. ¿Te imaginarás? Ok. Ok. Oye, Srivas, eso es en algo en lo que yo medito siempre. ¿Hay algún descendiente en la actualidad? La cuestión es que cuando Krishna se fue, la partida de Krishna, se va a ver también en el Bhagavatam, llegaremos a eso, hubo un lila, un pasatiempo donde toda su familia se peleó entre sí y se destruyó. Se explica que era necesario que él se llevara toda su descendencia porque era demasiado poderosa. Entonces no podía permitir que nadie que descendiera de él permaneciera en la tierra. Entonces él ejecutó un pasatiempo especial para tomar a toda su descendencia y llevársela consigo. Entonces, de hecho, se explica que se embriagaron y se pelearon entre sí todos y se mataron entre sí. Sus primos, tíos, los hijos de los hijos, todo el mundo. ¿Sí? Entonces, esa es una historia trágica. No tenemos a nadie directamente descendiente de Krishna, desafortunadamente en estos tiempos. Alucinante. Alakshya, coméntame, por favor. Yo quería comentar algo que quiero resaltar de estos textos, que creo que es, bueno, a mí desde que leí el capítulo fue lo que más me llamó la atención, es el papel de Draupadi como una representación del papel que juega la mujer en la comunidad, ¿no? En el desarrollo social, porque ella, digamos que su decisión o su propuesta fue considerada como la más resaltante, la más importante de esta escena, ¿no? Incluso Krishna, que estaba más a favor de matarlo, de cumplir esas reglas, porque Ashwatam era ya no era considerado un brahmana, sino un asesino, ¿no? Un criminal. Entonces había como que matarlo. E incluso Krishna cambió de parecer, ¿no? Al escuchar los argumentos de Draupadi.
Entonces, creo yo que como que el mensaje más resaltante para mi gusto, es eso, que es muy importante tomar en cuenta el papel que juega la mujer, ya que sí hay diferencias en las decisiones que toman hombres y mujeres, ambas son importantes, tienen igual peso, pero los hombres tienen, bueno, esto es por un comentario que escuché de de la ministro de Mujeres de ISKCON, que es Rada de Vida. Sí, ella estaba diciendo que las mujeres tenemos más la tendencia a considerar el impacto en las relaciones y en las emociones de las personas, mientras que los hombres tienen más la tendencia a considerar las reglas y las consecuencias de romperlas. Entonces, como que lograr ese equilibrio en la sociedad es muy importante, ¿no? Tanto mantener las reglas, pero al mismo tiempo considerar las relaciones. Para Draupadi fue muy importante considerar, bueno, esa empatía que tenía hacia la madre de Ashwatthama principalmente, y el respeto que tenía por el padre y por él como brahmana, ¿no? O sea, entonces incluso lo puso por encima de su resentimiento que podría tener por la muerte de sus hijos, ¿no? Claro, en el caso de Draupadi, pues ella tiene claro que somos almas espirituales, eternas, ¿no? Entonces eso disminuye, yo creo que un poco la afectación que siente al vivir esta tragedia, ¿no? Porque, o sea, yo no me imaginaría pensar que siente una madre a la que le han decapitado los hijos, ¿no? Pero ella antepuso muchas otras cosas que también son importantes y necesarias para conservar el orden de la sociedad. Entonces, creo yo que esa es como la enseñanza que yo más me llevo de todo este capítulo, y es lo que más me gustó. Por eso te dije que eran como los versos que yo quería leer y ya no me tocaron. Ay, lo hubiéramos intercambiado. Si te hubiera dicho mejor que me los cambiara. Muchas gracias. Sí, y también sí. gracias porque entendimos un poquito más de la historia, que siempre cuesta trabajo. Sí, es bien compleja esta red de relaciones que existen. Yo creo que la mujer opera desde el corazón, tiene más desarrollado el chakra del corazón, y los hombres tenemos más desarrollado el chakra base, ¿no? Por nuestra relación con el dinero y el sustento. Entonces, tal vez seamos más cerebrales que las mujeres, y por eso las mujeres pueden ser más... Y de hecho, por eso esa discusión que se establece en varios versos, que a veces resultan controversiales cuando uno no entiende bien a qué se refiere, pero cuando hablan de que la mujer es un poco menos inteligente que los hombres, no se refiere tanto al hecho de que sea realmente menos inteligente, sino de que la inteligencia de la mujer está más fundamentada en los aspectos emocionales, porque incluso con Lulú en algún momento estábamos hablando de eso, porque puede ser una mujer muy inteligente, científica, dirigir una nación o no sé, pero cuando se enamora pierde. Entonces, eso sí. Estábamos diciendo Lulú y yo. De hecho, estábamos leyendo algo de Tao con Claudia el otro día, donde básicamente el Tao habla del cuerpo, ¿no? De cómo el hombre opera desde los genitales, y la mujer opera más desde el corazón. Entonces, cuando la mujer empieza a calentar el corazón por una emoción, pierde su capacidad más razonativa de razonar, y empieza a pensar así con la emoción, y es donde el hombre puede tomar ventaja, ¿no? Porque le empieza a decir, pues ahora esto, ahora aquello, y qué sé yo, y la mujer dice, sí, mi amor, sí, mi amor, sí, mi amor, ¿ok? Entonces, ya cuando se enfría esa parte del corazón, la mujer dice, pero espera, ahora estoy pensando. Por eso es tan importante lograr ese equilibrio entre esos dos aspectos que todos tenemos, el aspecto femenino y masculino en nosotros, ¿no? Entonces, como lograr esa parte, trabajar en conjunto para que se logre. ¿Ibas a decir algo, Lu? Es que justo
O sea, justo es esto, ¿no? A veces para mí ha sido como muy complejo equilibrar y tratar de ver esta parte en las escrituras, de entender esa definición que a veces se hace del papel de la mujer dentro de la sociedad Vaisnava de ese tiempo, porque efectivamente esto que dice Alaksha, de que no necesariamente es que sea, o sea, simplemente es otro tipo de inteligencia, se reflejó en prácticas sociales que sí fueron discriminatorias y que justifican mucho, ¿no? De los patrones de discriminación y de maltrato, ¿no? Que ha vivido la mujer en muchas culturas. Sin embargo, lo que podamos interpretar de eso o como podamos tratar de resolver ese punto para que no sea tan duro de aceptar como que así era, ¿sí? Es a través de tratar de encontrar estas diferencias, ¿no? Y sí, efectivamente un día decíamos, ¿qué pasó que no conquistamos el mundo, ¿no? Las mujeres, ¿en qué momento? O sea, como una broma, ¿no? ¿En qué momento todo, en qué momento pasó que nos encontramos históricamente, ontológicamente, en una posición tan desfavorecida? Y decíamos, tiene que ver con esa parte que nos jala totalmente a la emocionalidad, ¿no? Y que a veces sin querer las experiencias nos llevan a querer callar esa parte y nos alejan de nuestro verdadero ser femenino, ¿no? Como que para sobrevivir para sobrevivir en una cultura tan marcadamente por lo masculino, por la parte intelectual más aguerrida, tienes que acallar esa parte femenina y eso genera como mucho sufrimiento también en las mujeres. En fin, es todo un tema que hay que revisar y que hay que revisar desde cómo permea, ¿no? Todas las acciones que tenemos y todas las relaciones. Entonces, pues bueno, era Pero eso. sabes que yo creo que también para los hombres es sufrimiento el hecho de no estar conectados con su parte femenina, porque esa parte femenina justo es la que te da la emoción de conectarte con Dios. O sea, es más fácil que uno a través de la emoción conecte con su espiritualidad que a través del raciocinio. O sea, necesitas acallar a la mente y despertar al corazón para poder recibir esa misericordia de Krishna. Por eso también se ha visto que es más fácil para las mujeres en muchos casos. De hecho, si ves, la mayoría de los sitios, por ejemplo, aquí ahorita en esta sesión, la mayoría somos mujeres. Eso es muy común, que abre sesiones de yoga o de meditación y casi siempre las que llegan son las mujeres. Entonces, sí, es sin complicado embargo, a pesar de que es eso, no, digo, yo no podría hablar de lo que sienten los hombres, porque no puedo vivir el contexto de los hombres, ¿no? Es como cuando ves hombres tratando de hablar de la maternidad. O sea, no podemos estar involucrados y poder comprender todo el fenómeno. Probablemente sí. Sin embargo, es un hecho que siguen predominando muchos patrones, ¿no? Que siguen reflejando esto y que hasta que no logremos precisamente alejarnos de ese falso ego de identificación del cuerpo, es como vamos a poder, pero pues sí, así nos tocó y entonces hay que tratar de entenderlo y tratar de avanzar en ese sentido, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Gracias. Es muy curioso cómo mis charlas siempre terminan en esto. hablando de la mujer y todo La otra esto, ¿no? vez igual, es un mensaje, Gokula Ananda, para que nos des otra sobre la visión del hombre. Ahí tendríamos que reflexionar más, yo creo que sería muy padre en estas nuevas masculinidades, ¿no? Estas Yo nuevas masculinidades. hace unos años tomé una terapia porque sentía que el dinero se me iba.
Entonces voy a tomar una terapia alternativa y la brujita me dice, es que tú no tienes desarrollado tu lado femenino. Entonces cuando lo desarrolles, también tu abundancia va a llegar. Y me dio un mantra de Tara Verde, ¿no? Me inició un mantra de Tara Verde para fortalecer mi femineidad. Y pues lo hice. Y hoy día nos reímos un poco con Claudia porque tenemos como al revés, ¿no? Cosas que a mí me sensibilizan. Igual ella me dice, ay, parece que somos tú la niña y yo el hombre, ¿no? Oye, por favor, dame más esto. ¿No? Le digo yo, así como, o me encuentro en una película llorando, ¿no? Cuestiones que antes no sucedían. Entonces, sí, a veces hay que desarrollar esa feminidad por parte del hombre para que las cosas funcionen un poquito mejor. También hay algo interesante en la filosofía, que Prakriti es la naturaleza femenina y es el movimiento, y realmente todas las almas espirituales son femeninas. La única purusha o masculina es Krishna. Entonces, realmente nosotros somos todos femeninos sirviendo al masculino, que es Krishna, pero es Krishna, o sea, no es el único. Entonces, todas las demás almas estaríamos en ese contexto, ¿no? De lo femenino. Pero bueno, bajamos. Prakriti es movimiento, es como, por ejemplo, por eso para las mujeres es muy importante lo que es las relaciones, el contacto, la platicar, así como todo ese tipo de cosas. Y los varones son más como de poner como la casa, el coche, el estatus, así como ese tipo de cosas, ¿no? Eso nos estaban explicando el otro día en un curso, todavía no lo logro captar todo, pero algo así. Sin duda bajamos a este mundo material a experimentar todas las diferentes posibilidades, ¿no? Como queremos ser Krishna también, tenemos que jugar ese papel. Y muy seguramente, como se decía el otro día, en nuestra vida previa, yo fui mujer y tú fuiste hombre, ¿no? Entonces, somos todos uno, somos todos iguales. Pues, ¿algo más que agregar? Son las 9 en punto casi. Pues no, solamente que el día de hoy tenemos un conversatorio, por si alguien quiere estar, al rato les mando el link. Es justamente hablando de feminismo, igualdad y espiritualidad, así de una forma de, digamos, desmenuzar los significados de estos tres términos que a veces nos confunden un poco o no entendemos. Entonces tenemos unos especialistas que nos van a hablar de esos temas y les mando el link para que se conecten y discutamos. Va a ser un conversatorio, entonces hay posibilidad de hacer preguntas y demás. Muy bien. Hare Krishna, gracias. Gracias Gokulananda, gracias Lu y gracias a todos los que están atrás de sus cámaras. Nos vemos. Adiós. Gracias, Pronto. bonito día. Adiós. Gokula. Hare Krishna. Bonito día, Hare bye. Krishna. Bye, Hare Krishna, bye. Bye, besitos.